el aspecto de la alimentación, vimos cómo se va desarrollando motrizmente, es decir, sus movimientos, cómo empieza a sentarse, cómo ya se endereza, cómo gatea, cómo se mantiene ya de pie, cómo empieza poco a poco a caminar. Y estuvimos viendo todos esos aspectos del desarrollo físico y motriz del niño. Ahora nos vamos a concentrar en revisar el aspecto del desarrollo cognitivo. Esta área del desarrollo del niño, muchachas, es un poco más amplia. ¿Por qué? Porque abarca varios aspectos en el desarrollo del bebé. ¿Cuáles son esos aspectos que abarca? Primeramente vamos a entender que a mí me quede claro qué es el desarrollo cognitivo. Es importante que entiendas y te quede claro a qué se refiere cuando se habla de desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es el desarrollo de diversas capacidades y procesos de la mente. ¿Qué procesos de la mente? ¿Qué funciones de la mente se empiezan a desarrollar? Memoria, lenguaje, inteligencia, atención, análisis y solución de problemas, entre otras más funciones. Todo esto, muchachas, es el desarrollo cognitivo. Cómo se va desarrollando poco a poco la memoria, cómo se va desarrollando el lenguaje en el bebé, cómo se va desarrollando su inteligencia, cómo se va desarrollando la atención, la capacidad de analizar y solucionar problemas que se le van presentando al bebé día a día. Todos estos aspectos, memoria, lenguaje, inteligencia, atención, análisis y solución de problemas, todo eso es el desarrollo cognitivo. Si te fijas, son varios aspectos, son varios elementos que implica el desarrollo cognitivo. Por eso te decía ahorita que cuando hablamos de desarrollo cognitivo hablamos de algo más amplio, porque abarca varios puntos, abarca todos estos puntos que te estoy mencionando y que te estoy señalando. Pues en el bebé es importante, acuérdate que lo veíamos en clases pasadas, como anteriormente se creía que el bebé pues no había nada interesante que estudiarle. El bebé nada más llora y come y hace del baño. La idea que se tenía o se creía acerca del bebé. Nos damos cuenta pues que no es así, que en el bebé hay muchos aspectos que estudiar. Veíamos en clases pasadas cómo el bebé nace con ciertas herramientas que le permiten sobrevivir a lo que hay a su alrededor. Esas herramientas, si recuerdas, las vamos a llamar reflejos, cómo los reflejos le permiten al bebé sobrevivir a ese ambiente. Obviamente, con la ayuda de los padres o con la ayuda de la madre que está ahí a un lado satisfaciendo las necesidades del bebé. Entonces, anteriormente se creía que no había mucho que estudiar en el bebé. Sin embargo, cada vez conforme hemos avanzado, nos damos cuenta que hay muchos aspectos que se pueden estudiar en el bebé. Y uno de esos aspectos es precisamente lo que es el desarrollo cognitivo, la memoria, cómo se da la memoria en el bebé, tienen o no tienen memoria, el lenguaje, cómo aparece el lenguaje, cuáles son las primeras formas del lenguaje, la inteligencia, los bebés son inteligentes o no son inteligentes. Bueno, todo eso es lo que vamos a ir viendo. Me regreso a la presentación. Ok, hasta aquí se entiende. Si yo te pregunto, explícame qué es el desarrollo cognitivo, ¿me lo puedes contestar? ¿Sí o no? Si yo les preguntara, ¿qué es el desarrollo cognitivo? Ustedes me pueden decir, pues es el desarrollo de varias cosas, maestra. Por ejemplo, es el desarrollo de la memoria, de la inteligencia del bebé, de la atención, de su lenguaje, del aprendizaje. De hecho, aquí me faltó esto, muy importante agregarlo aquí. Memoria, lenguaje, inteligencia, atención, solución de problemas y el aprendizaje. ¿Cómo aprende el bebé?
porque el bebé está aprendiendo. Desde el momento mismo en el que nace y desde antes de su nacimiento, el bebé está aprendiendo. Recuerda cómo aprendemos. Recuerda que en clase pasada vimos también el desarrollo sensorial. Cómo gracias a través de los sentidos, el bebé va adquiriendo información. Gracias a lo que ve, a lo que escucha, a lo que huele, a lo que toca, a lo que siente. Toda esa es información que el bebé va captando y va recibiendo a través de sus sentidos y va procesando. Y gracias a sus sentidos el bebé poco a poco aprende. ¿De qué color son las flores? Pues lo sabe gracias a la visión. ¿A qué sabe determinado alimento? Pues lo sabe gracias a su sentido del gusto. Uno de los primeros personajes o autores en enfocarse en estudiar la inteligencia del bebé, en época donde se creía que no había mucho que estudiarlo en los bebés y en los niños, fue Jean Piaget. Piaget, que es esta persona que tenemos aquí, fue un famoso psicólogo suizo que se interesó mucho en el desarrollo cognitivo del bebé. Acuérdate que cuando hablamos de desarrollo cognitivo hablamos de varias cosas. Específicamente Piaget se enfocó en la inteligencia y en la solución de problemas. Cómo el bebé va construyendo su conocimiento, va aprendiendo y cómo todo ese aprendizaje pues le va dejando cierto conocimiento y le va dando cierta inteligencia para posteriormente solucionar problemas que se le van presentando en la vida. Uno de los primeros, si no es que el primero, en enfocarse en este aspecto del desarrollo del bebé. Jean Piaget, famoso psicólogo suizo, fue el primero en enfocarse en estudiar ciertos aspectos del desarrollo cognitivo del niño, específicamente la inteligencia y la solución de problemas. Estudiando y observando a sus hijas, fue como logró comprender muchas cosas Piaget. A partir de estos estudios e investigaciones que hizo con sus hijos, pudo elaborar una teoría del desarrollo cognitivo basada en 4 estadios, que ahorita los vamos a ver. La teoría de Piaget se llama desarrollo cognitivo y esta teoría está enfocada en 4 etapas o en 4 estadios. En cada uno de ellos, Piaget establece cuáles son las capacidades que tiene el niño y cómo debe de ir avanzando a la siguiente etapa o al siguiente estadio. Piaget buscó una explicación sobre cómo los niños piensan sobre el mundo que los rodea, qué piensan del mundo que los rodea, cómo procesan la información que el mundo les brinda y cómo encuentran soluciones a los problemas que se les van presentando. Vamos a tu libro, por favor, donde empieza el bloque número 3. Vamos a leer algo de ahí precisamente a propósito de Piaget. Déjame ver qué página es. Estamos en la página 7.4. A propósito de lo que te decía, de que como Piaget, mucho de su conocimiento, mucho de lo que él descubrió fue gracias a las observaciones que él hacía de sus hijas. Cómo veía que sus hijas se enfrentaban a determinada situación y cómo encontraban la solución a determinada situación. ¿Ya estamos en su libro en la página 7.4, muchachas? Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el título que está ahí al inicio? Imágenes del desarrollo del ciclo vital. Es correcto. Imágenes del desarrollo del ciclo vital. Y viene hablándonos precisamente de Piaget y de las observaciones que hizo con sus hijas. Dice Piaget, el famoso psicólogo suizo, era un observador meticuloso, o sea, muy detallista de sus 3 hijos, Laurent, Lucille y Jacqueline. Sus libros sobre el desarrollo cognitivo están repletos de estas observaciones. O sea, todo lo que él descubrió y aprendió fue gracias a las observaciones que hizo de sus hijos conforme iban creciendo. Y aquí vemos algunas anotaciones de Piaget sobre su teoría del desarrollo cognitivo de sus libros. ¿Quién me quiere leer el primer punto, por favor? Miranda, ¿me lee el primer punto, por favor? Sí.
A los 21 días, ahí, ¿verdad? Ajá. Lauren descubrió su pulgar después de 3 intentos. Una vez que lo descubrió, comenzó a chuparlo por largo tiempo. Sin embargo, cuando se le colocaba boca arriba, no sabía coordinar el movimiento de sus brazos con el de su boca. Sus manos retrocedían, incluso sus labios las buscaban. Así es. Desde ahí nos está diciendo cómo observaba a su bebita en ese entonces de 21 días de nacida. Y luego se dio cuenta que después de varios intentos, por azar, descubrió su pulgar y se lo metía a la boca. Fue algo azaroso, ¿no? O sea, no era intencionado. A los 21 días de nacida, observó este descubrimiento o este hallazgo Piaget. Leslie, ¿me quiere leer el siguiente punto, por favor? Durante el tercer mes, chuparse el pulgar es menos interesante para Lauren debido a los nuevos intereses visuales y auditivos. Sin embargo, cuando llora, su pulgar va al rescate. Sí, ya eso de los 21 días, cuando es un bebé muy pequeñito, donde no tiene mucho, digamos, qué hacer. ¿Sí? Recuerda que los primeros días de nacido el bebé no puede observar bien, ya vimos lo de la visión, no puede observar bien, ve borroso, no observa a cierta distancia, no puede ver todavía los colores, pero ya para el tercer mes, ya los aspectos visuales y auditivos llaman más su atención y está atento a lo que escucha y está atento a lo que ve. Así que el movimiento de sus cuerpos, su propio cuerpo, pareciera que pasó ya a segundo término. Le interesa más lo que está a su alrededor. El siguiente punto, Yesenia, por favor. ¿Qué página es, maestra? 74. Al final del cuarto mes, Lindsay, mientras estaba en su cuna, Pete colocó una muñeca sobre sus pies. Lindsay sacude sus pies hasta la muñeca y hace que moverse. Después mira sus pies parados durante un segundo y golpea la muñeca de nuevo. Ella no tiene control vital de sus pies porque sus movimientos son los mismos. Si mira sobre la muñeca o si la muñeca se sitúa sobre su cabeza. El control táctil de sus pies es aparente después de los primeros golpes. Lindsay ralentina el movimiento de sus pies para agarrar y explorar. Ok, ojo a leer, ¿eh? Hay puntos, hay comas, es Lucy y es Piaget, porque dijo Piggy o Pig o algo así. Es Piaget. Al final del cuarto mes, nos habla ahí cómo Piaget hace un pequeño experimento, le pone una muñeca sobre los pies. Obviamente la bebita no lo logra alcanzar, lo que hace es sacudir sus pies hasta la muñeca y hace que la muñeca obviamente se mueva. Después, la bebé de 4 meses mira sus pies parados durante un segundo y golpea la muñeca de nuevo, trata de alcanzarla. Ella no tiene control visual de sus pies, no alcanza a ver a sus pies porque sus movimientos son los mismos si mira solo a la muñeca o si la muñeca se sitúa sobre su cabeza. Ella está concentrada, la bebé está concentrada observando a la muñeca. Trata de alcanzarla moviéndose, pero obviamente todavía no tiene, mueve su cuerpo, pero no mueve su cuerpo dirigido. Es decir, no es que trate de acercarse a ella, pero no puede acercarse. Lo único que hace es moverse y de esta manera creer que pudiera alcanzar el objeto. Irene, el siguiente punto. A los 11 meses, mientras está sentada, Jacqueline agita una campanilla. Después, repentinamente, para poder poner con delicadeza la campanita delante de su pie derecho, entonces golpea fuertemente la campana, incapaz de recuperar la campana. Coge una pelota y la sitúa donde está la campana y le da a la pelota una patada firme. Ok, ya estamos hablando ahora de la otra manita, ya no estamos hablando de Lucille, ahora estamos hablando de Jacqueline. A los 11 meses agita una campanilla, ya tiene un control sobre su mano, motricidad fina, recuerda, la toma con sus manos, con sus dedos, agita la campanilla, la hace sonar y después la pone delicadamente enfrente de su pie, cuidadosamente la campana. Después ya no puede alcanzarla y lo que hace es mejor agarrar una pelota. Siguiente, Mariana.
¿Anda por ahí, Mariana? No sirve su micrófono, perdón. Bueno, Sofía. Sí. Al año y 2 meses, Jacqueline sujeta un objeto entre sus manos, que es nuevo para ella, una caja redonda y plana que ella giraba y agitaba, y luego frotaba contra la cuna, la soltaba y luego intentaba cogerla otra vez, pero solo conseguía tocarla con su dedo índice, sin poder agarrarla. Ella seguía intentando de cogerla y estruja la esquina. La caja se levanta un poco y se cae de nuevo. Jacqueline muestra un interés en este resultado y estudia la caja que se ha caído. Ese es un problema para el bebé. Y esa situación, por ejemplo, a eso se refiere Piaget cuando nos habla de solución de problemas. Cómo alcanzarla o cómo agarrarla. Y la cabecita del bebé comienza a pensar cómo solucionar. Por eso Piaget estaba muy interesado en ello y observa cómo sus hijos lograban alcanzar un objeto, lograban subirse a determinado lugar, lograban meter un cubo en el lugar específico. Todo eso son problemas que se le presentan al bebé y va viendo qué hace el bebé para irlo solucionando. Piaget fue uno de los primeros, como te comentaba ahorita, en enfocarse mucho en este aspecto del desarrollo del bebé. ¿Cómo le hace para solucionar problemas? ¿Cómo trabaja su mente para poder solucionar estos problemas de alcanzar un objeto, de quererse enderezar, de quererse alcanzar un objeto que se encuentra arriba de la estufa o del refrigerador y qué hace para poderlo alcanzar cuando ya tiene movilidad? Insertar un objeto dentro de un cubo, de un rompecabezas. Entonces, todo eso comienza a observar Piaget y va viendo qué acciones toma el bebé para solucionar esos problemas que te comento. ¿Qué procesos utilizan los niños cuando construyen su conocimiento sobre el mundo? Sobre todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que huelen, todo lo que perciben, muchachas, el bebé. ¿Qué procesos utiliza? ¿Qué utiliza su mente? ¿Qué utiliza su cabecita para poder entender todo lo que pasa a su alrededor? Bueno, Piaget creía que los siguientes procesos son especialmente importantes y su teoría de los 4 estadios se basa en estos conceptos: esquemas, asimilación y acomodación, organización y equilibrio. Según Piaget, a través de usar estos procesos, a través de que el niño hace uso de estos procesos, va comprendiendo y va construyendo un conocimiento, va aprendiendo algo nuevo. A través del uso de los esquemas, que vamos a irlos explicando uno por uno, a través del uso de la asimilación y la acomodación, a través del uso de la organización y a través del uso del equilibrio, el niño va comprendiendo y entendiendo lo que sucede a su alrededor y va aprendiendo, va conociendo. Bueno, aquí llegamos a la mitad. Y vamos a ir precisamente viendo pues cada uno de estos conceptos. Primeramente, ¿qué son los esquemas? Y gracias a los esquemas, dice Piaget, el sujeto va comprendiendo y va aprendiendo cosas nuevas. Los esquemas son acciones, o más que acciones son representaciones mentales. Es como que una idea que ya tienes sobre algo para organizar el conocimiento. Hay esquemas de comportamiento y esquemas mentales. Por ejemplo, bueno, no sé si tengo un ejemplo acá, no. Por ejemplo, fíjate, los esquemas son una idea, una representación que está en tu cabecita, por eso te digo que es una idea, que ya tienes sobre algo. Imagínate que tú sabes abrocharte los tenis, tu mamá o tu papá o alguien te enseñaron a abrocharte las agujetas, las cintas de tus zapatos de una manera, ¿sí? Todas se saben abrochar los tenis, porque hay gente que no sabe, ¿eh? Aun cuando ya estén grandes. ¿Se saben abrochar todos los tenis, sí o no? Sí. Sí. Sí.
¿Alguna vez alguien de ustedes vio cómo alguna amiga o amigo se abrochaba los tenis de una manera diferente a la tuya? ¿Diferente a cómo a ti te enseñaron? Sí. Sí. ¿Sí les tocó? Sí. De que, chis, ¿cómo te los abrochas tú? No, pues yo lo hago así. No, a mí me enseñaron de esta manera. Bueno, tú ya tenías un esquema. Me regreso acá. Es decir, una idea, una representación mental, una idea en tu cabecita de cómo abrocharte el tenis. Pero ahora descubres otra manera de hacerlo. Ya tienes dos formas de llegar al mismo fin, abrocharte un tenis. Pero ya tienes dos formas diferentes. Pero antes de esa, tú tenías una representación sobre cómo abrocharte un tenis. ¿Me explico o no me explico, muchachos? Sí. Esta idea de cómo abrocharte el tenis es un esquema. Los esquemas son esas ideas o esas representaciones mentales de cómo hacer las cosas, de cómo algo lo aprendiste. Eso es un esquema. Una vez que se ha aprendido algo, se queda esa idea sobre cómo se hace ahí ya guardada, y es tu esquema de cómo se hace determinada cosa, cómo se hace un pastel, de cómo se abrocha un tenis, un esquema de cómo resolver un problema matemático porque te enseñaron un método y ya tú sabes que así se hace, y así de muchas cosas que nosotros sabemos, conocemos, tenemos esquemas de todo y para todo. ¿Me explico, muchachas? Que les quede claro porque esto es muy importante. Y sobre este concepto vamos a comprender los demás. Entonces ya sabemos que es un esquema, es una representación mental, es una idea que yo ya tengo sobre algo, cómo se hace para solucionar o realizar determinada cosa. Luego tenemos la asimilación y la acomodación. Asimilar se produce cuando los niños incorporan nueva información a su esquema ya existente. Por ejemplo, teníamos el esquema de cómo te abrochas tú los tenis. Tú ya tienes tu esquema de cómo abrocharte los tenis. Pero luego viste que tu amiguito, tu amiguita, cuando estabas en la primaria, se lo abrochaba de otra manera. Y dices, chis, ¿cómo te los abrochas tú? A ver, yo me los abrocho de esta forma. Ya viste una forma diferente. Estás asimilando una información nueva. Tú ya tenías un esquema y ya tenías tu esquema existente, pero ahora estás conociendo otra manera diferente. Y esa información o esa manera diferente de abrocharte el tenis, la asimilas, es decir, la comprendes. A ver, ¿cómo lo hiciste? Y ya te lo explica. Ok. Y una vez que ya lo entendiste, ya lo asimilaste, lo acomodas. ¿Qué quiere decir lo acomodas? Lo incluyes a tu esquema que ya tenías. Y ahora en tu esquema o en tu representación mental que ya tenías de abrocharte los tenis, ya le hiciste un ajuste a ese esquema porque ahora le agregaste otra forma diferente. Tu esquema de abrocharte el tenis se amplió. Ya conoces ahora dos formas distintas de abrocharte el tenis. ¿Me explico o no me explico? Sí. Muchachos, tienes una forma de abrocharte el tenis. Ese es tu esquema. Pero luego conoces otra manera diferente. La asimilas, ese nuevo conocimiento lo asimilas. Asimilar quiere decir que lo entiendes, lo comprendiste, lo procesaste. Ok, sí, ya sé cómo lo hiciste. Y como ya está aprendido, como ya está asimilado esa nueva información, ¿qué es lo que hacemos con esa nueva información? La acomodamos. La acomodamos a mi otra idea que yo ya tenía de abrocharme el tenis. Hago una acomodación a mi esquema anterior. ¿A qué se refiere con acomodación a mi esquema anterior? Se refiere a que le hago un ajuste a mi esquema. Y ahora mi esquema ya tiene dos formas distintas de abrocharse el tenis. Muchas veces la gente, cuando hablamos de esquemas, tienen como que ya una idea de cómo hacer las cosas. Y ya con esa idea se quedan y se cierran. Se cierran a nuevas formas de hacer cosas nuevas. No, es que yo me lo sé así y así lo voy a hacer y se acabó. Y ya, y a ese esquema que tienen, ya no le quieren hacer modificaciones, ya no lo quieren mejorar, ya no quieren meterle información nueva. Y no, los esquemas están ahí precisamente para irlos ampliando.
irlos modificando, irles acomodando. Aquí está el concepto acomodación, irles acomodando información nueva, porque si no mis esquemas se van a quedar muy pobres. Mi forma de solucionar cosas, de ver las cosas, de comprender las cosas, va a estar muy cerrado, porque mis esquemas no los quiero modificar, no les quiero ampliar. Y aquí te pongo precisamente más ejemplos sobre lo que es la asimilación y la acomodación. Por ejemplo, un niño ve por primera vez a una cebra y lo nombra erróneamente caballo. Entonces su niño ya tiene ese esquema, ya tiene en su cabecita esa representación de que la cebra es un caballo. Un animal más familiar a su orden de experiencia, porque él ya conocía a los caballos y ve a la cebra, o sea, él ya tenía una representación mental, o sea, ya tenía un esquema de cómo son los caballos. Él ya conocía a los caballos y ve una cebra, nunca antes había visto una cebra, y como la cebra se parece al caballo, dice, pues es un caballo. ¿Sí? Esa información nueva que está viendo de la cebra lo acomoda a su esquema que ya tiene sobre cómo son los caballos. Pero después le explican que no se llama caballo, se llama cebra. Las cebras pues son así, son un poquito más pequeños que el caballo, tienen rayas. Entonces este nuevo conocimiento lo asimila esta nueva información de la cebra y lo acomoda. Y su esquema de caballos se amplía y ahora en su esquema están caballos y hay cebras. Otro ejemplo, el niño aprende el concepto de perro, conoce cómo son los perros, ya tiene el esquema de los perros, a partir de que ya ha visto perros en libros, o él mismo tiene un perro y ya conoce los perros. Luego, es confrontado, conoce a un perro más pequeño. Y como en su esquema que él tenía, en su idea que él tenía de perros, todos los perros son grandes y ladran mucho y son perros grandes, cuando él se topa con un perro nuevo, pues piensa que es otro tipo de animal, por ejemplo, un gato. Porque en su esquema del niño, o sea, en su idea, los perros son grandes. Pero conoce un perro pequeño, le explican que ese es un perro pequeño y que los perros pueden ser pequeños o pueden ser grandes, y esa nueva información la acomoda. Y a su esquema de perros, ahora ya sabe que hay perros pequeños y hay perros grandes. El niño tiene una idea de una familia, por ejemplo. El niño ya tiene su esquema de lo que es una familia. La familia es mamá, papá, hijos o sus abuelitos, ¿sí? Pero conoce amiguitos ahora que tienen papás del mismo sexo. Su papá y mamá, los dos son hombres. Y entonces asimila esa información, comprende ahora que las familias ahora también pueden ser donde los papás, los dos son hombres o los dos son mujeres, por ejemplo. Incorpora esta nueva información y la acomoda a su esquema que tenía de cómo eran las familias, y ahora para él el esquema de familia, la idea de familia es mucho más amplia. Ya sabe que la familia puede ser constituida por mamá y papá e hijos o papás del mismo sexo. ¿Me explico, muchachas? Sí. Sí. Eso es los conceptos de esquema, de asimilación y acomodación.